política. No, está bien, pero la falta de espacio para los jóvenes. Lo sumo a Jorge Antonio Romero, diputado nacional, también a esta charla, que vamos a hablar de la actualidad legislativa. ¿Cómo va viendo esta cuestión? ¿Hay una crisis de la representación? Es decir, acá estamos hablando del caso Milei, yo creo que es cierto todo lo que dicen, creo que se suma una cuestión de no encontrar, Cristina dice, los partidos no le dan espacio a los jóvenes, no hay canales, pero yo creo que no sé si a los jóvenes les interesa participar de los partidos tradicionales. Pero les interesa tener futuro. Pero sí, pero no sé si ven a los partidos como las herramientas. Por eso el bienestar es clave. No sé cómo lo ven ustedes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. No sé si es así. A ver, ¿qué opina? Todo depende de cómo se sienten convocados o no los jóvenes. Si tenemos ejemplos que en el año 2003, con la irrupción de Néstor Kirchner en la política, empezó y convocó a muchos jóvenes. Tal es así que muchos jóvenes empezaron y volvieron a creer en la política. Ahora tenemos el caso de Milei, que es tal vez el antítesis de lo que fue Néstor Kirchner, pero también a través de su forma está convocando a los jóvenes. Es decir, yo no sé si en realidad es falta de convocatoria o falta de espacio. Conozco gobiernos que están integrados casi en su gran mayoría como con jóvenes dentro del gobierno. Así que yo no echaría la culpa a los jóvenes ni que los jóvenes no estén interesados en la política. Yo creo que hay que ahondar un poco más profundo en el tema, ¿no? Si uno mira la composición de la legislatura, se da cuenta que tantos jóvenes no hay. En el Congreso de la Nación te puedo asegurar que hay muchos jóvenes, Cristina. Sí. No es el caso de Corrientes. De no, bueno, incorporado... en el ámbito que yo estoy actuando, yo veo que dentro del Congreso de la Nación tenemos muchos jóvenes. La Municipalidad de la Capital, por ejemplo, incorporó en la gestión pública a muchos jóvenes, es sorprendente. Bueno, entonces, viste que tenemos participación. Por ahí los jóvenes se empiezan a sentir decepcionados, se empiezan a sentir defraudados y empiezan a dejar de participar un poco en política. Pero cuando hay alguien que viene y los convoca y les da las esperanzas, yo creo que los jóvenes participan. Hablamos de los partidos políticos, que a lo mejor tal vez son los que han perdido un poco de aceptación en la gente, pero los movimientos sociales en su mayoría están compuestos por jóvenes. También. Muchos de los movimientos sociales están compuestos por jóvenes. Porque están padeciendo la crisis. No les queda otra que salir a la calle. Independientemente de que nos toca analizar política y ver informaciones políticas permanentemente, que la gente no enfoca en lo político, o sea, y los jóvenes, cuando me hablo de la gente hablo de los jóvenes, no enfoca prioritariamente en la cuestión política, enfoca en la falta de horizonte, la falta de esperanza, la falta de bienestar. En consecuencia, eso hace que descrea del sistema y sea un caldo de cultivo de lo que dice Tito, aquellos que le hablan con, bueno, el antisistema, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienzan a crecer esos personajes, pero en realidad lo que está pasando es que falta esperanza, falta horizonte. La que mejor define la decepción de los jóvenes con la política y con los políticos que llegan es Mayra Arenas, no sé si la suelen ver o leerla. Bueno, sí. Háganlo porque es muy interesante. Si me vienen a convocar al barrio, a nosotros que estamos pasando hambre, justamente jóvenes, y no vienen los viejos, vienen jóvenes, pero jóvenes que son burócratas, que cobran no sé cuántos miles de pesos, y me vienen a hablar a mí de pobreza. No. Pues, no dice no pues porque es una expresión correntina, pero lo dicen porteños. ¿De quién habla? ¿De la Cámpora habla? No, en general de los políticos. Bueno. La política se aleja, un poco lo que plantea Cristina también, de la problemática de la vida, de lo que sufre la gente. ¿Por qué se aleja? Entonces, obviamente, la gente después no se siente convocada. ¿Pero por qué se aleja, Tito? Porque la política, y te lo puede explicar Jorge, se va creando también una especie de microclima donde los intereses legítimos, por otra parte, de la dirigencia política, hace que para seguir en los cargos, seguir manejando las estructuras, que yo creo que yo soy útil y tengo que seguir en el cargo, me dedico más a las relaciones superestructurales, a negociar con mis pares. ¿A la rosca? Y si querés llamarle la rosca, y si querés llamarle negociaciones en el más alto nivel. ¿Por qué decís que es legítimo eso? Porque es parte de la lucha por el poder. Ahora, lo que no se da cuenta el dirigente que hace eso es que si no tiene la empatía, no tiene la relación con las bases, no se abraza con la gente, no mima a la gente, no escucha sus problemas y los escucha en serio,
y escucha los retos y la puteada que te pegan cuando te vas al barrio y te dicen todo lo que nos falta. Eso es más legítimo que el otro. Y hay que hacer las dos cosas. No, obviamente, pero cuando vos te olvidás, es como que te disociás de la realidad. Es un ejercicio que no es fácil. No, por supuesto. No hablamos de un sector que ha captado a muchos jóvenes y que indudablemente por alguna particularidad de su accionar, de su metodología de trabajo, también ha sido muy atacado y muy criticado. Lo puede decir el contador Romero, que, bueno, Tito, la cámpora. La cámpora. A muchos no les gusta, no les agrada, pero yo conozco a mucha gente joven militando en la cámpora. Lo escuché a Sananes esta semana, creo que habló con vos y habló con vos, Tito, y habló con Martín, ¿no? Y planteó una cuestión bastante severa en cuanto a, sobre todo, la situación del espacio aquí, del movimiento aquí en Corrientes. ¿Usted también cree que el problema, digamos, del peronismo en Corrientes es la cámpora? No. No. No, de ninguna manera. De ninguna manera. El problema del peronismo de Corrientes es el problema de los dirigentes del peronismo de Corrientes. No de un espacio en particular, es darle demasiada identidad ni mucho cámpora, menos. ¿no? Claro, es darle mucha identidad, ¿no? Somos todos responsables de lo que pasa en el peronismo de Corrientes. No podemos indicar con el dedo a fulano o mengano porque de alguna u otra manera todos hemos sido partícipes de la construcción de nuestro partido en la provincia. Ahora, Jorge, Sananes cuando dice lo que dice de la cámpora no lo dice revoleando la media. Dice, bueno, pero el problema de lo que diga Sananes. Yo no voy a entrar a analizar lo que diga Sananes porque no. Simplemente lo que estoy queriendo decir es que él sostiene que en la construcción de la nueva imagen del peronismo que dice que hay que construir para volverlo más competitivo, es fundamentalmente armar un discurso más hacia Corrientes que pensando en los respaldos políticos que pueda tener alguien en Buenos Aires, como diciendo, a la cámpora le dieron el lugar que le dieron simplemente porque vino alguien que levantó el dedo. Es lo último que voy a decir, Martín, de lo que ha dicho Sananes, porque la verdad que no me interesa entrar en la discusión con el Tata. Todos los que hemos participado en la construcción del Partido Justicialista somos responsables. Llámese fulano, mengano, sultano, todos, me incluyo, todos somos responsables porque todos hemos participado y todos hemos sido responsables de tener un partido intervenido. Acá no, y muchos se dicen amigos del interventor. Entonces, pero yo no creo que valga la pena estar discutiendo del problema de si fulano o mengano es el responsable de lo que le pasa al Partido Justicialista. ¿O no de realizar las PASO? ¿Usted cree que se van a hacer? Personalmente creo que se van a hacer y personalmente no tengo una posición definida. Si hoy me preguntás, te digo que sí, que se tienen que hacer las PASOs, que es conveniente, que es un sistema que tal vez no se usó como se debería usar hasta el momento, porque hasta el momento en muchos de los partidos y muchas de las estructuras que también ha producido decepciones, no se ha permitido la participación abierta de todo el mundo como debería ser. Así que las PASOs bien utilizadas creo que es muy útil. ¿Usted cree que Massa va a ser candidato? No sé, no. Mirá, te voy a poner un ejemplo, Cristina. Hace un año Lula da Silva estaba preso, hoy es presidente de la Nación del Brasil. Con eso te digo que dentro de un año que faltan que van a hacer las elecciones acá en la Argentina, puede ser cualquiera. ¿Aún Alberto? Aún Alberto, no sé si va a ser. Te pregunto porque en un reportaje me dijiste que para vos la candidata natural es Cristina. Sí, para mí la candidata natural es Cristina, pero puede ser Alberto, si se presenta, gana. Por eso te digo, hace un año Lula da Silva estaba preso. O sea que también por eso decís, las PASO serían clave. Las PASO serían clave, obviamente. Que por eso yo defiendo Te aclaro que no tengo todavía posición definida ni muy estudiado porque la verdad no me puse a estudiar. Pero extraoficialmente caen las PASO, ¿no? Los no sé. Están dados. No sé si están dados. No, hoy no. No sé si están dados. Ingresó ya el proyecto, ¿no? Sí, ingresó el proyecto de unos legisladores de Río Negro. Sí. Bueno, ¿Qué dice el proyecto? ¿Que se suspenden para este año? ¿O la verdad no lo leí. Ajá. Te soy sincero, no lo leí porque ingresó en esta semana y estuvimos con el tema del presupuesto. Claro, sí. Y no lo pude leer.
Seguramente esta semana que viene me voy a abocar a estudiarlo y ahí tomaré una posición. Pero los números no están tan definidos. Hoy creo que no están los números. Hoy no tienen. No. Bueno, ¿está conforme con el presupuesto que se aprobó? Y uno nunca puede estar conforme. Se hizo lo que se pudo. Creo que sí es un presupuesto mucho más realista del presupuesto pasado, del que no se aprobó. Creo que los números son mucho más consistentes, mucho más cumplibles. Así que en ese sentido sí estoy conforme, pero no me gusta que en el presupuesto diga que el año que viene vamos a tener una inflación del 60%, porque es una inflación alta. Pero igual es muy optimista. Pero es cumplible. Sí. Es cumplible. Cerrando un año a 100 se puede bajar tan Y bruscamente. hay que bajar 30 puntos. Si no somos capaces de hacer eso... En realmente... un año electoral, Jorge, donde el gasto va a ser difícil de contener. Y bueno, pero el crecimiento también tiene que ser grande. Pero se puede dar. Los últimos 3 meses es como que se paró la economía. No viene a la tasa de crecimiento que venía. No. Se ralentizó un poco. Incluso en el presupuesto dice que el año que viene vamos a tener un crecimiento del 2%, no del 4, 4,5% que vamos a tener Generalmente, este año. en los años electorales los gobiernos gastan más, expanden más la economía. Pero si se quiere, este es un presupuesto de ajuste. Este es un presupuesto donde el gasto se retrae. Entonces, además, la inflación se puede llegar a controlar y esperemos que se controle, porque... Algo insólito, digo, innovador, en relación al presupuesto, se aprobaron y contanos cómo se negoció la cláusula gatillo esa. Bueno, fue una exigencia de la oposición. Por eso yo creo que este presupuesto fue muy discutido. Tuvimos más de 30 horas de discusión en la comisión, donde vinieron los ministros, los presidentes de empresas estatales, los funcionarios. Se discutió mucho, se intercambió muchas ideas con la oposición y fue la que propuso que en caso de superar en un 10% los ingresos y la inflación, el gobierno tenga que enviar un presupuesto complementario. Es decir, creo que es una cosa que es razonable y es buena, por eso lo tomamos, lo aceptamos. Es novedoso. Y es novedoso, sí. ¿Y el tema de las ganancias, del impuesto a las ganancias para los jueces y para camioneros? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el impuesto a las ganancias a los jueces. Ajá. Totalmente. Creo que es un poder que tiene un privilegio. Sí. Que así como un funcionario que gane más de 330.000 pesos, que un legislador, que un poder legislativo, que un poder ejecutivo paguen impuestos a las ganancias superando el mínimo no imponible, de la misma manera el poder legislativo también lo tendría que pagar. ¿Ustedes no pagan ganancias? Sí, pagamos. Pagamos. Por eso digo, así como pagamos todos nosotros, y como paga el poder ejecutivo, también el poder legislativo. Y es más, dentro del poder legislativo hay una discrepancia. Hay jueces o funcionarios que asumieron después del 2017 que pagan... Dentro del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial, que después del 2017 pagan impuestos a la ganancia y los que ingresaron antes no. Los que están antes no. Lo que deja en evidencia que la cuestión de la intangibilidad no es tan central. O sea, no es tan central. Yo coincido con Jorge en que a esta altura el Poder Judicial no se hace un favor continuando con este privilegio. Ahora, enfocándome un poquito en la cuestión de Corrientes, en donde seguramente ya una vez conversamos y tenemos algunas discrepancias respecto de la plata que viene para Corrientes o se asigna. El otro día le escuché decir a un legislador de Misiones algo muy interesante, que te pregunto si en algún momento podrá aplicar para Corrientes. Dice el legislador misionero que se reúnen independientemente del color político para discutir en un ámbito privado de qué manera se pueden conseguir más cosas para Misiones, más obras y más presupuesto. ¿Falta mucho para que se pueda hacer en Corrientes eso? Porque en definitiva, que la plata venga de Nación para Corrientes es un beneficio para todos. Creo que no, Martín, creo que no. Yo vengo reclamando hace mucho. Yo vengo reclamando públicamente. Hace poco tiempo, antes de que se sancione el presupuesto, se reunieron, el ministro de Hacienda de la provincia se reunió con los legisladores nacionales de Ecocambiemos. Yo reclamé de por qué no nos invitaron a nosotros.
Yo creo que entre todos tenemos que trabajar en conjunto las cosas que son para Corrientes. Nosotros con los legisladores de ECO, con Vara, con Aguirre, conversamos, estamos en permanente conversación, tal es así que hay muchas de las obras que fueron incluidas en este presupuesto, como es el caso de la Ruta 12, como es el caso de los puentes, esto del Arroyo Bay, el Santa María y el de Verón de Astrada, la Ruta 14, lo hemos trabajado en conjunto con los legisladores de Corrientes. Lo que yo siempre reclamo y reclamé es por qué el gobierno de la provincia de Corrientes no nos convoca a los legisladores de la oposición en la provincia para poder en conjunto hacer los reclamos, porque muchas veces nosotros no conocemos las necesidades o qué es lo que está queriendo el gobierno de la provincia para poder incluir en el presupuesto, porque no tenemos lamentablemente ningún tipo de contacto. Te hago la última antes que nos echen. El famoso tema de las zonas aduaneras especiales que se discutió, empezó con Misiones, ahora hay un artículo que pusieron, le dieron facultad al Ejecutivo para que a través de Economía cree. ¿Cómo va a terminar eso? Yo creo que no va a terminar bien. ¿Y por qué se le dio esa facultad? Es una percepción. No, pero ahí es donde se le dio la potestad al gobierno de la provincia para que realmente estudie... Perdón, dijo Gobierno Nacional. No, al Gobierno Nacional sí. La potestad del Gobierno Nacional para que estudie realmente cuáles son las provincias que merecen tener una zona franca, una zona... Porque los legisladores de Misiones pidieron para Misiones. Sí, originalmente era así. Claro, pero no es lo justo, ni lo lógico. Entonces nosotros dijimos, no, si le dan a Misiones, que le den a Corrientes. Y ahí saltaron los formoseños. Y si no, y también los entrerrianos. Es decir, entonces, para darle una salida, se puso la cláusula de que el gobierno de la nación estudie y vea cuáles son las zonas que merecen tener zona franca. Hace 2 años pasó lo mismo en el presupuesto. Y hace 2 años empezó Misiones, seguimos nosotros, siguió Formosa y terminó siendo 19 provincias. Pero una cosa es que estudie o una cosa es que determine cuál va a ser la zona franca. Dice que se determine, no que estudie, pero que determine de acuerdo a las provincias que realmente tienen la posibilidad o el intercambio fronterizo con países limítrofes para poder tener una zona franca. Ahí es donde es fundamental el trabajo que vos decís, que el gobierno de la provincia debería convocar a todos los legisladores nacionales, incluso hacerlo en el marco del norte grande. Tanto como eso, obviamente. Para ver quién es el que tiene condiciones y quién es el que puede. Bueno, otra de las cosas que deberíamos y que es incipiente, pero se está empezando a hacer, es así como se están reuniendo los 10 gobernadores del norte grande sin distinción de banderías políticas, también podamos nosotros los legisladores del norte grande tener reuniones periódicas para estudiar y ver qué es lo que nos beneficia a la región, ¿no? Bueno, día y 11 de noviembre en La Rioja. Sí, pero no de legisladores. Es de legisladores provinciales con vicegobernadores, no legisladores nacionales. Jorge Antonio, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, seguimos a ver y nos vamos. A ver, teníamos previsto que sea por Zoom, pero como está la tormenta, escucho sono de que se cortó la comunicación. Cortó la comunicación.